Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase número 1 de la capacitación de especialización circuito Charger. Ok, señores. Bueno, vamos a trabajar esta capacitación con el BQ 24780. El BQ 24780 tiene 3 versiones que más o menos son compatibles entre ellas. Yo podría decir que son completamente compatibles entre ellas. Está el BQ 24780, el BQ 24780S y el BQ 24781. Cualquiera de esos 3 básicamente es lo mismo. ¿Ok? Bien. Nosotros tendríamos que empezar esta capacitación planteando lo siguiente. Sin entrar en términos electrónicos, ¿quién me podría decir para qué sirve un circuito Charger? Es el que permite la entrada de la energía a todo lo que es la placa. ¿Correcto? Y la que Muy permite bien. la que permite la carga de la batería, el circuito que permite la carga de la batería. Correcto, muy bien. ¿Quién más me puede aportar algo? Además, censa los consumos de la placa en general. Ok, muy bien. También se encarga de hacer un censado interno para ver si todo está bien y dejar pasar la corriente. De lo contrario, bloquea. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más, señores? ¿Alguien tiene algo más? Profesor, yo podría decir que también es el que manda la señal al EC para iniciar todo. Para iniciar todo, no, pero tienes razón. Manda señales al EC. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Algo más? Es el encargado de, podría ser, señalar o indicar que el cargador es el correcto. Ok. Ok. Perfecto. Adelante, Víctor. Sí, para mí, según tengo entendido, es un circuito que carga la batería partiendo de la fuente de 19 voltios. Correcto. Correcto. Muy bien. Ok. Hay una cosa que nadie ha mencionado. ¿Qué será? Yo tengo un cargador de batería. Okay. Le conecto a la red, no carga. Le conecto al tomacorriente, conecto a la computadora, no carga, solamente mantiene encendida la computadora. Pasa tiempo, 2 horas, 3 horas, no carga. Solo sirve para mantener encendida la computadora. Ok. ¿Qué más hace el charger, señores? Podría decir también, profesor, que es el que detecta la entrada de AC. Sí, esto ya lo dijeron. Ya lo planteamos. Ok. Sería como un protector, básicamente. Sí, de hecho, la parte más obvia es la que no
no están diciendo, pero ok, no se preocupen. A ver, vamos a ver. Básicamente, a resumidas cuentas, un charger hace 5 cosas. ¿Ok? Primera, permite la energización de la placa. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda a qué me refiero con esto? No, ninguna. Ok. Segunda cosa, monitorea línea principal de alimentación. ¿Ok? Ok. La terquedad. Ok, de alimentación. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda de a qué me refiero con esto? No, ninguna. Ok. Tercer cosa, carga la batería principal. ¿Ok? ¿Por qué creen que digo batería principal? Porque también está la batería del RTC que es independiente. Correcto, por eso le pongo el apellido principal. ¿Ok? Cuarta cosa, permite que el equipo trabaje con batería. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Y adelante, Víctor. Sí, es la cuarta, ¿no? Si el circuito charger no funciona, entonces, bueno, permite que el equipo trabaje con batería. Si el equipo charger no funciona, ¿no trabajaría el equipo con batería? Sí, sí trabaja con batería. Mm, quizás Eh, fíjate, qui- quizás la quiero palabra decir, adecuada es, ajá, quiero decir que si el circuito charger no está funcionando, entonces el equipo no trabajaría con batería. no, sí trabaja con batería. Repito, quizás la palabra correcta sería, fíjate, por eso me gusta
cuando planteo las cosas y alguien me pregunta. Creo que el enunciado correcto sería: permite la selección de la fuente de alimentación. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Permite que trabaje con el adaptador o permite que trabaje con la batería según sea el caso. ¿Ok? Incluso a estas alturas del partido ya hay algunos chargers, sobre todo en equipo gamer, que permiten que la potencia del adaptador trabaje, y cuando el equipo requiere mucha más potencia, incluso permite drenar cierta cantidad de corriente de la batería. ¿Qué quiere decir esto? Permite que el adaptador entregue la potencia y la batería sirve como refuerzo. O sea, permite que fluya cierta corriente desde la batería al equipo al mismo tiempo que está el adaptador. No sé si me explico. Cuando los escucho así callado, quiere decir que nadie me entendió. Sí, Preguntas. sí se entiende, profesor. Algo, profesor. Dígame. Por ejemplo, de que si no funcionaría con la batería, porque es el chat que le manda al bufe encargado de decidir entre de la cosa. Sucede rapidísimo cuando se interrumpe la señal de Permíteme. Pero ¿qué sucede? Lo que usted dice. Permíteme. No sé si es mi internet o es el tuyo, pero te escucho muy entrecortado. No sé si me podrías repetir. El mío es el mejor. Ahí te escucho bien, dime. Por ejemplo, en el caso de batería, lo que hace era bajar directamente el conector, dándole entrada, ya decide meterle el sistema completo. Es lo que yo puedo entender. Se cortó bastante. A ver si Sí, no se entiende nada, profe. lo que escuché es lo siguiente, a ver si faltó algo. Dijiste algo como que el adaptador permite meterle al sistema completo. Ahí no entendí a qué te refieres. Me veré a ver, porque buscamos tal vez. Yo te hacía la impresión de como que la sé que más directo de todo siga dándole. Me cuesta demasiado entenderte. Solo entendí que el conector siga dándole. A ver, te explico. Cuando conectas el adaptador, normalmente antes el equipo se alimentaba o del adaptador o de la batería. Últimamente, ya como se han dado cuenta de que necesitas un equipo o tienes equipo que consume bastante potencia, sobre todo en equipos gamer que tiene una tarjeta de video, que tiene un procesador potente, generalmente un i5, un i7, en algunos casos podría ser, no sé si existe en equipo móvil, un i9.
es demasiada la potencia que tiene que recibir. Entonces, cuando el consumo aumenta, por ejemplo, en trabajos pesados, en juegos pesados, lo que sucede es que el adaptador entrega toda la potencia, pero, o sea, toda la potencia que él tiene disponible y se refuerza, ¿sí? con la batería. Por ejemplo, un ejemplo, si el equipo requiere 200 watts para funcionar, y a lo mejor el adaptador es de Ahí se 150, cortó. y a lo mejor el adaptador es de 150, eh, pues le hacen falta 50 watts. Entonces, esos 50 watts los puede tomar de la batería principal. Entonces, de esa manera, completa la potencia para generar la mayor eficiencia. Como nosotros sabemos, ahora los equipos, o generalmente los equipos, por ejemplo, en el CPU o en el GPU, el consumo es variable dependiendo del requerimiento de potencia que ellos necesiten. Entonces, si el equipo detecta o si el charger detecta que requiere mayor potencia, permite que la batería entregue parte de esa potencia. ¿Ok? No sé si se entiende. Dime, Lauro. Sí, Lauro. Una consulta. ¿Eso significa que mientras esté trabajando el adaptador, la batería también está proveyendo energía y se va a desgastar la batería mientras esté conectada al cargador? No necesariamente. Únicamente cuando el requerimiento de energía sobrepase lo que puede entregar el adaptador. Pero se desgastaría la batería. Claro, se va a consumir. Pues obviamente si requiere entregar potencia, pues va a consumir potencia de la batería. Ok. O sea, digamos que sirve como lo que podríamos entender como un refuerzo. ¿Me explico? No sé si se entiende esa parte. Sí, entiendo. Mi consulta era que mientras esté conectada también el adaptador, la batería se va a desgastar, se va a bajar el porcentaje. Pues dependiendo del tema específico, ¿sí me explico? O sea, ¿qué es lo que va a hacer el equipo? A ver, tú le pides potencia, ¿ok? Ajá. Entonces, me imagino que debe de haber alguna configuración en la cual tú le digas ¿qué es lo que, si te das cuenta, por ejemplo, en Windows, el equipo te dice, o sea, en las opciones de energía, puedes irte a optimización de energía o a rendimiento. No sé si alguna vez alguien lo ha visto. Ajá. Entonces, prácticamente lo que te está preguntando es, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quieres que yo optimice el consumo de energía o que te dé un alto rendimiento? Obviamente se entiende que cuando optimizo energía, sacrifico potencia de procesamiento, tanto gráfico como de cálculo. Pero cuando entrego alto rendimiento, pues ahora sí que es como decir, pues sácalo de donde puedas, pero tú entrégame alta eficiencia en procesamiento, o sea, toda la potencia. No sé si me explico. Sí, sí entiendo, pero me queda la duda. Si es que la batería también estuviese entregando energía, debería bajarse el consumo, a pesar que está conectado con el adaptador. Bajarse el consumo, no. A ver, Bajarse, esos perdón, son. bajarse el porcentaje de carga que tiene la batería. Sin embargo, el término que utilizaste también me friqueó. ¿En qué sentido? Cuando tú dices desgasta la batería, yo entiendo el tema de que se acorta la vida útil. Lo que tú quieres preguntarme es Que si entrega se energía. consume o Exacto. si la batería entrega energía. Es correcto. Claro, la batería tiene que entregar energía y probablemente a lo mejor si está cargando y está al 50%,
y de pronto requiere un pico de energía, a lo mejor de pronto te das cuenta y está en 45%. Sí puede ocurrir eso. ¿Por qué? Porque lo que tú le dijiste es, yo quiero que me des todo lo que se necesite, yo quiero ganar el juego. Entonces, si te pido energía, tú dámela. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces sí puede consumirse la batería. ¿Ok? De hecho, entiendo que hay algunas marcas que tienen como un programita donde puede, sobre todo los equipos gamer, donde puedes configurar esta parte de decirle, sí, entrégame, o sabes qué, no me entregues. Solo con esto. Es lo que yo entiendo. No he visto nunca esa parte, por eso no te puedo dar pelos y señales en este momento, sin embargo, era importante puntualizarlo para entender esta parte. No sé si me explico. Entendido, gracias. Ok. Hasta este momento, ¿alguna duda con las 4 cosas que ya planteamos? No, profe. Ninguna duda. Ok. Y la quinta cosa que realiza el circuito Charger es comunicarse con el host. Y, bueno, comunicarse, vamos a quitarle lo del host porque eso ya es más técnico. Vamos a ponerle comunicarse con el EC y batería. ¿Ok? Esto generalmente sucede de 2 maneras. Hay una comunicación a través del SM-Bus, que se comunica con el EC y la batería, y hay otro tipo de comunicación que es más digital, que es que el charger le entrega y recibe en algunos casos información del controlador embebido a través de líneas o de señales en específico. ¿Ok? No sé si aquí alguien tiene alguna duda. Ninguna, profesor. Ninguna duda. Ok. Ya tienen bien aterrizado estos 5 puntos. Primer punto, permite la energización de la placa. Monitorea la línea principal de alimentación. Carga la batería principal. Permite la selección de la fuente de alimentación. Se comunica con el EC y la batería. Repito, hay 2 tipos de comunicación. Una que es a través del SM-Bus y otra que es a través de señales individuales que van a indicar ciertas cosas. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Ya lo tienen claro? Esa última comunicación que mencionó usted, profesor, ¿por qué medio es? Ok. ¿La del SM-Bus la tienes claro? ¿O desde ahí? Sí. Ok. La No, comunicación sí, es SM-Bus. Ya sabemos que es a través de data y clock. Ok, sí. perfecto. La otra comunicación es, por ejemplo, el ACOK. El ACOK es una señal digital. Solo dice el adaptador está presente y en valor correcto, o no está presente o no está en valor correcto. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Esa es una comunicación que hace el charger con el EC. Ok, profesor, gracias. Así como estas, hay varias señales que van del charger al EC y en algunos casos del EC al charger. ¿Estamos de acuerdo? Incluso Sí, de existe acuerdo. la señal Prot Hot
que puede comunicarse, o más bien se comunica también con el SOC o el procesador, ¿ok? Que es la que va a indicar que el procesador está caliente y justamente que disminuya su velocidad de reloj para aminorar el calentamiento que tiene el procesador. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? Por mi parte, no, profesor. Ok. ¿Nadie tiene ninguna duda? Hasta este momento. Yo no. Yo no. Ok. Ok. Perfecto. Bien. Ok. Muy bien. Entonces, listo. Es muy importante que entiendas algo. Cada uno de los componentes que está en este diagrama esquemático que estás viendo y que por lo tanto se encuentra en tu placa, cada uno de estos componentes, tiene una función específica. Nada está aquí porque le haya sobrado al fabricante y no buscó dónde ponerlo y lo puso en tu placa. Al contrario, está aquí porque se necesita. Por lo tanto, quiere decir que cuando tú realices una reparación, si se dañó un capacitor, por el amor de Dios, pon ese capacitor. Si se dañó una resistencia, pon esa resistencia. Nada de lo que está aquí sobra en la placa. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Muchos colegas no saben electrónica, no entienden lo que están haciendo, la profesionalidad se la pasan por el arco del triunfo y terminan entregando un equipo que a lo mejor puede durar 100 años trabajando o puede ser que mañana regrese por garantía. Todo depende del grado de qué tan crítico es el componente para el circuito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es nuestro trabajo en este momento? Entender de manera detallada para qué sirve cada uno de estos componentes. Todo lo que yo te enumeré hace un momento está expresado en este diagrama. ¿Qué es lo que se necesita? Saber interpretarlo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, ningún profesor. Ok, muy bien. Hay varios que hace rato no los escucho. Me gustaría que por favor pusieran atención para que no se me queden varados. ¿Ok? Bien. Como les decía, aquí tenemos un BQ24780S. ¿Ok?
Esta tarjeta corresponde a un equipo Lenovo. ¿Ok? Pregunta de examen. ¿Cuántos voltios recibe una Lenovo provenientes del adaptador de corriente? 20. 20 voltios, generalmente. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Eso quiere decir que en el pin Bain vamos a tener ¿cuánto? 20 volts. 20 voltios. 20 Perfecto. voltios. Muy bien. Si tú te das cuenta, conforme lo que yo te decía, si tú sabes hacer el análisis correcto, ¿ok? No vas a tener problema en interpretar el diagrama y llevarlo a las mediciones, ¿sí?, que necesitas realizar con tu multímetro para comprobar el funcionamiento del equipo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Por eso te digo que no necesitas una clase práctica, lo que necesitas es teoría. ¿Por qué? Porque en el momento que tú conoces la teoría, ¿sí?, la práctica se vuelve cosa de niños. Sin embargo, quien solo quiere práctica termina complicándose la vida porque no sabe ni qué está haciendo. Solo sabe como changuito que ahí deben haber 20 voltios y que por aquí deben haber 20, por aquí deben haber 5 o lo que le hayan dicho en algún lado, pero realmente no conocen el fundamento técnico ni teórico de por qué ahí hay 20 o por qué hay 18 o por qué hay 16. Y cuando tienen un problema, muchas veces terminan pidiendo contenedores de componentes en AliExpress que tardan 2 meses en llegar y que cuando llegan lo cambian y, oh sorpresa, mismo resultado que lo que tenías hace 2 meses. Y para eso ya tienes un cliente molesto, ya tienes un cliente que está esperando su equipo, ya tienes un problema, ya tienes en algunos países una demanda a punto de que te la vayan a poner, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no sabes lo que estás haciendo. ¿Ok? Por eso es importante la teoría. Por eso me vas a oír a mí diciéndote siempre que es más importante la teoría que la práctica. Quien sabe teoría resuelve las cosas. Quien sabe prácticas hace lo que en México le llamamos chambonadas. ¿Sí? Medio resuelve las cosas, empieza a hacer puentecitos, empieza a quitar componentes, empieza a hacer una sarta de estupideces. ¿Ok? Bien. Perfecto. Cuando yo conecto mi adaptador de corriente, lo que en muchos lugares denominamos como cargador, resulta que llega a este punto y a este punto. ¿Ok? Y en este instante chocamos en ese punto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien me puede decir técnicamente en qué componente chocamos en este momento? En el MOSFET. Ajá. ¿Qué más me puedes decir del MOSFET? Que es un MOSFET de canal N. Muy bien. ¿Qué más? Está ingresando digamos que ingresaría la energía por el drain. Ok. Correcto. Hasta ahí vamos muy bien. ¿Qué más me podrías decir?
¿Qué más me podrían decir? El MOSFET tiene un diodo Ok, que en este momento estaría conectado en inversa con respecto a los 20 volts. muy bien, correcto. ¿Qué más me podrían decir? Hay algo muy importante que no me están diciendo. Vamos a suponer que yo no estoy viendo el diagrama y tú me platicas, me intentas decir o describir lo que estás viendo. ¿Cómo me lo podrías describir de manera certera que yo te entienda? Ya te entendí que es un MOSFET de canal N, ya te entendí que tiene un diodo interno que está polarizado en este momento en inversa, ya te entendí, ¿qué más? Todo lo que me dijeron. Que necesita un voltaje superior al que está recibiendo por el gate para poder conmutar. Ok, pero digamos que eso yo ya lo sé. Al momento de que es un MOSFET de canal N, yo ya lo sé, que necesita un voltaje superior en la compuerta para poder saturar. Perfecto. Pero ¿qué más? ¿Qué otra cosa me podrías decir? Repito, hagamos el ejercicio de que yo no estoy viendo el diagrama y yo necesito que me digas algo que yo no puedo ver. Ajá, dime. Perdón. Sí, dime, te escucho. Dice que, por ejemplo, mete con una protección. Actúa con una protección bueno, eso es lo que entiendo. Sí, ok, perfecto. Todo lo que ustedes me están diciendo es correcto. Pero ¿cómo entiendo yo, si yo no estoy viendo el diagrama, lo que me estás diciendo? Ojo, yo soy técnico. Entonces, no necesito que me digas, es que necesita un voltaje superior, es que, ¿qué otra cosa me dijeron? No me acuerdo qué más me dijeron. No necesito cosas técnicas del funcionamiento. Necesito entender el circuito. Ya sé que es un MOSFET de canal N, ya sé que ingresan por el drain 20 voltios. Eso es importante para mí. ¿Qué me hace falta? ¿Qué no me están diciendo? Saber si tiene voltaje o no en el source. No, porque en este momento yo lo que necesito es ubicarme en el circuito. ¿Qué es el Estamos en MOSFET? el MOSFET ACFET. Exactamente. Este MOSFET, a partir de ahorita, no me digas con que el primer MOSFET, con que PQ201, no. Este amigo se llama ACFET, de Adapter Current Field Effect Transistor. O sea, transistor de efecto de campo del adaptador de corriente. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Perfecto. Ok. ¿Cómo se llama el segundo MOSFET? Es el RBFET. ¿Perdón? RBFET. 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 Muy bien. Excelente. Reverse Blocking Field Effect Transistor. Mi inglés es deplorable, pero eso significa transistor de efecto de campo que bloquea la reversa. O sea, evita pulsos
de voltaje inverso. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Entonces, es muy importante que a partir de ahorita dejes de decir PQ201, PQ202 como medida de referencia. ¿Por qué? Porque en esta placa puede ser PQ201 y en la placa que vas a revisar al rato es PQ301. Y en la placa que vas a revisar mañana es PQ6001. Entonces, como yo no me sé todas las nomenclaturas de todas las placas, porque necesitaría yo mucho conocimiento para poder saber que en la placa A es PQ201 y en la placa B es PQ301 y en la placa C el ACFET se refiere a esto. Entonces, ¿cómo le hacemos? A partir de ahora tienes que incluir el lenguaje técnico en tu léxico. Entonces, cuando estés hablando o estés interpretando o transmitiendo lo que estás viendo, ya no me vas a decir el primer MOSFET, me vas a decir qué. ACFET. ACFET. Y el segundo MOSFET, que en este caso es PQ202, ya no me vas a decir PQ202, no me vas a decir el segundo MOSFET, me vas a decir qué. RBFET. RBFET. Entonces, de esta manera, si tú te das cuenta, vamos generando un lenguaje técnico entendible para todos los que estamos aquí. Claro, de pronto te vas a topar con alguien que le digas el ACFET y no va a tener puta idea de lo que estamos hablando. Va a pasar. Sin embargo, tú en este momento ya tienes el lenguaje técnico adecuado, que es ACFET y RBFET. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? De acuerdo. Para eso sirve este tipo de capacitación, porque como te digo, cada cosa tiene un nombre, tiene una cosa. No vas a llegar y me vas a decir, como dicen los argentinos, el coso. ¿Qué es el coso? ¿Sí me explico? Como decimos en México, la chafaldrana. ¿Qué es la chafaldrana? ¿Sí me explico? Cambio aquí, me dices ACFET, RBFET. Ah, ya te entendí. ¿Estamos de acuerdo? Se entiende por qué lo que yo digo de la pulcritud del lenguaje y la pulcritud de tratar de homologar todo para que sea entendible de acuerdo a la parte técnica. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ok, hay a varios que hace rato que no escucho. Me gustaría escucharlos, que me den aunque sea señales de vida. Profesor, Dígame. esto es importante porque, que es importante porque el ACFET y RBFET pueden caer en posiciones diferentes en otra placa. ¿A qué te refieres? O sea, en una placa nosotros podemos ver todo MOSFET y puede que al pagar otro modelo de placa, este ACFET y RBFET se encuentren en otra posición muy diferente y en una, ¿cómo le digo? En una configuración diferente. Vuelvo a preguntar, ¿a qué te refieres? Me refiero a que, por ejemplo, esos dos MOSFET que son lo que son el paso inicial a electrificar la placa, puede que no estén configurados de la misma manera en los diferentes modelos, pero siempre serán lo mismo, ACFET y RBFET, que hacen su trabajo muy distinto uno del otro. Sigo sin entender específicamente a qué te refieres. Interpreto lo que quieres decir, pero a ver, dime si estoy en lo cierto lo que tú me estás diciendo. Sí, digamos.
entiendo lo siguiente. Tú me estás diciendo que de pronto te puedes topar una placa que primero esté el RB-FET y segundo esté el AC-FET. No, no, en ninguna manera, porque Ok. la posición de ambos no van a cambiar jamás. Uno está para hacer un trabajo y el otro para hacer el otro trabajo. Pero ¿qué sucede? Que cuando, por ejemplo, estamos dictando de una situación en una placa X, al usar este lenguaje distintivo, cualquier otra persona puede ayudarnos, metiéndonos la mano o podemos explicarle una teoría bien clara a otra persona que tenga la misma tutoría que nosotros estamos tomando. Ok, ya te entendí. Lo que tú quisiste decir, a ver si lo interpreto de manera adecuada, es lo que yo dije hace rato. Por ejemplo, podemos encontrarnos que en otra placa no sea PQ201 la CFET, sino que sea PQ301. Exactamente. O sea, que la nomenclatura del componente en placa sea distinta. Sí, eso es correcto. Sí. De hecho, Sí, es la realidad. lo vamos a encontrar. Sí. Pero también lo que tú decías es, al momento de que ya tenemos la certeza de que el AC-FET es el primer MOSFET y el RB-FET es el segundo MOSFET, técnicamente ya no vamos a tener ningún problema. Ya no tenemos que decir PQ201 con que digamos, mira, en el AC-FET me encuentro con tal situación y en el RB-FET me encuentro con tal situación. Entonces yo ya sé a qué te refieres y no importa en este momento si es PQ 300, 400 o 500. Exacto. ¿Me explico? Sí, exactamente, Correcto. profesor. Correcto, es así. Dime, Víctor, no sé si querías decir algo o solo levantaste la mano para darme señales de vida. No, sí, quería preguntar algo, ¿no? Yo veo Dime, Víctor. ACFET es el que permite la entrada de 20 voltios al punto P2. Y IRBT es lo que permite que esos 20 voltios o la fuente de 20 voltios siga hacia P3 y sucesivamente. Aquí Correcto. veo dos MOSFET como digo, conectados en distintas polarizaciones. Por ejemplo, el RBT está en polarización directa con respecto a P2, el punto P2. Y comparten la misma señal de control en sus compuertas. ¿Y cómo hace el efecto de que uno maneje y el otro se bloqueará? ¿Cómo sería? Es la pregunta que hago. Ok. A ver. Si tú te das cuenta, como bien mencionas, y eso es correcto lo que dices, la señal de control es la misma. ¿Ok? Sin embargo, un MOSFET está configurado primeramente con el drain a la alimentación y el otro está configurado con el source a la alimentación. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, el AC-FET se alimenta por el drain y el RB-FET se alimenta por el source. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Ok. Un ratito esto de acá en el RBT, ¿a qué terminal entraría? ¿Cómo se llama el terminal? 1, 2, 3, no sé qué es. ¿Sería el drenaje o de suplidor? No sé cuál será. Eso no me distingo bien. Recordemos que el surtidor no existe, existe source o fuente. Ya, bueno. Ya. A ver, si tú te das cuenta, la configuración del AC-FET es el B-in va conectado al drain, ¿ok? P2 va conectado al source o fuente del AC-FET. ¿Hasta ahí vamos bien?
Bien. En el RBFET, el source o fuente va a P2 y el drain o drenador, drenaje, eso es correcto, va a P3. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Por lo tanto, como decía, quedan encontrados. ¿Sí? Se genera una condición que acá le llaman common source, o sea, source o fuente común. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque las dos fuentes o los dos source están encontrados. O sea, el punto P2 tiene los source de los dos MOSFETs. ¿Estamos de acuerdo? Sería source común. Es un ¿Podría decir? source común. De hecho, Muy en bien. los chargers vas a encontrar un pin que así se llama, CMSRC, o sea, common source, o sea, source común, fuente común. ¿Estamos de acuerdo? Sí, muy bien, está aclarado esa conexión de los dos MOSFETs. Ahora, la pregunta que tú hiciste creo que va más allá de cómo es posible que hayan puesto dos MOSFETs configurados de manera inversa y funcione el circuito, ¿cierto? Así es. Ok. Recordemos que en el tema de MOSFETs no hay tanto un tema de que tenga que cumplir expresamente como en un transistor que la corriente tiene que fluir de colector a emisor. ¿Ok? En el tema de los MOSFETs puede fluir de drain a source o de source a drain hasta cierta manera de manera indistinta. ¿Estamos de acuerdo? Porque recordemos que el MOSFET lo que genera es un canal, o sea, cuando tú aplicas un voltaje a la compuerta, lo que hace es unir drain y source básicamente hasta cierto punto. Ojo, estoy hablando muy en lo general, no me estoy yendo a los detalles. Lo que hace es volver un cable drain y source. Entonces, en determinado momento, bajo ciertas características, puede resultar igual si la corriente va a fluir de drain a source o de source a drain, hasta cierto punto. Tampoco tenemos que perder de vista que en este caso, si bien la señal de control viene del charger, ¿ok? Pero también al momento de iniciar el proceso, el charger también realiza un cierto, vamos a llamarle así, una cierta, lo podría definir como un tema de arranque. ¿Por qué? Porque el common source va a estar determinado por la suma, más bien, perdón, el AC drive, que es el pin de control que va a la compuerta de los MOSFETs, va determinado por el common source más el reg N. Ojo, si no se entendió esto en este momento, no se preocupen. Lo vamos a ver a detalle más adelante. ¿Ok? Pero básicamente, vamos a llamarlo así, vamos a pensarlo de esta manera. No es lo correcto, pero vamos a pensarlo así. El instante, como si fuera un motor, como que el primer pulso, así como que dale, empieza a trabajar, no viene de la alimentación en este caso, viene internamente del charger, ¿ok? Entonces, al haber una diferencia de 6 voltios entre common source y el AC drive en el instante inicial, permite que se vaya sumando ese voltaje. Si no se entendió ahorita,
No te preocupes, hay que profundizarlo porque es bastante más complejo de lo que acabo de decir. No sé si me expliqué. ¿Quedó más o menos contestada tu pregunta o hay algo que no haya quedado claro? No, no, sí está bien. Hasta el momento, solamente la señal de control. No se sabe hasta el momento cuáles son las condiciones que permiten que aparezca esta señal de control. Lo Está bien, vamos hasta a ahí ver. está bien. Hasta ahí No está te bien. preocupes, la Gracias. vamos a ver porque tiene un porqué, como siempre. Tiene una manera de por qué, cómo se va generando, que de hecho eso lo vamos a ver más adelante. Hay una secuencia de este charger que se va, vamos a llamarlo así, concatenando para que vaya sucediendo todo lo que tiene que suceder. Dime, Lauro. Profesor, una consulta. Entre P2 y P3 existe un MOSFET, el RBFET. ¿Este podría ser reemplazado por un diodo porque está polarizado directamente? ¿Haría el mismo Ok. trabajo? Haría el mismo trabajo. ¿En qué sentido? Porque bloquearía inversamente, si la corriente quiere pasar desde el P3 a P2, bloquearía lo que está haciendo el RBFET. Y también hace el mismo Correcto. trabajo de P2 a P3, está polarizado directamente y dejaría pasar la corriente. Ok. Pregunta. ¿Por qué pusieron un MOSFET y no un diodo? Exacto, esa es mi pregunta. Ok, excelente. Sencillo. Aunque pareciera que es lo mismo un MOSFET que un FET, perdón, un MOSFET que un diodo, ok, en realidad no es lo mismo. ¿En qué sentido? El diodo interno del MOSFET tiene una limitación en el tema de corriente, que si bien puede pasar un voltaje eh, relativamente bien, ¿sí? Con una ligera caída de tensión, en el caso de un diodo Schottky de 200 milivoltios o de un diodo normal 600 milivoltios y pareciera que es lo mismo, en realidad no es lo mismo en el sentido de que la corriente que va a pasar por ese diodo interno no es de ninguna manera la misma que va a pasar por un elemento llamado MOSFET que básicamente se vuelve un cable. Un diodo de ninguna manera es un cable como tal. Es un elemento que permite el paso de la corriente, pero que tiene un límite de corriente y que no va a permitir que la corriente fluya como debe de ser. No sé si me explico hasta ahí. Ya, es por el manejo de corriente en todo caso. Claro. Ok, gracias. Además de que hay otro tema. Un diodo no lo podemos controlar. En cambio, con un MOSFET yo puedo tener pleno control de pasa o no pasa. ¿Me explico? O sea Ok, que se vuelve un entendido. interruptor. Se vuelve un interruptor, ¿correcto? Así es. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta más? Dime, Profesor, Víctor. ¿Aló? Dime. Según tengo entendido que el diodo provoca una caída de voltaje de 0,6 voltios, algo Correcto. así. Y esto provocaría que no pase toda la corriente, nos pusiéramos diodo allí. Pero en este caso el MOSFET es como un interruptor que deja pasar, yo diría, casi toda la corriente. En realidad, Por toda eso, la corriente. ¿sí? Al momento de que se polariza o se satura, pasaría toda la corriente porque sería básicamente como tener un cable. ¿Ok? Sí. Entonces, toda la corriente disponible pasaría por ese punto. ¿Ok?
¿Estamos de acuerdo hasta acá entonces? Bueno, ok. Ahora, si bien el voltaje de Bain, los 20 voltios, llegaron hasta este punto, ¿crees que lleguen sin pasar por el MOSFET a algún otro lugar? Sí, hay otro voltaje que llega directamente al charger. ¿Cuál sería? No tengo ahí, bueno, no sé si se alcance a ver aquí en el... hay un... Déjame ver si lo veo aquí. Hay un BCC que es el pin número 28 del charger. Y de ahí recibe un voltaje que está más arriba hay 2 puntos, un Bin y un Bat más. Ok. Esos voltajes llegan al charger sin pasar por el primer MOSFET, por el ACFET. Correcto. Muy bien. Excelente. A ver, señores. Para que el charger pueda trabajar, necesita estar energizado. ¿Estamos de acuerdo? Porque si no, no podría trabajar. Entonces, ¿cómo se logra esto? Conectando este punto, ¿ok? Con este punto. Si tú te das cuenta, la nomenclatura dice Bain y aquí dice Bain. Ahora, no se alcanza a ver, estoy seguro. Aquí también dice Bain. Eso quiere decir que eléctricamente aquí hay un cable entre estos 3 puntos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Como bien mencionaba Rubén atinadamente, el charger se tiene que energizar. ¿Ok? Entonces, el charger se energiza a través de un diodo, en este caso, que en este caso es un diodo doble, ¿ok? El cual está en una configuración ¿de qué tipo? ¿Alguien sabe? Polarización directa. Sí, es correcto, está en polarización directa. Pero ¿qué más ven en ese punto? Que llega también la tensión de la batería. ¿Ok? Por lo tanto, Son diodos en paralelo. ¿diodos qué, perdón? En paralelo. No. No pueden ser diodos en paralelo, porque para que sean diodos en paralelo tienen que estar conectadas ambos puntos al mismo lugar. O sea, tanto ánodo como cátodo tendrían que estar unidos los ánodos y unidos los cátodos. Pues no es un diodo en paralelo. Okay. Aló, yo podría decirle que la tensión de la batería o la corriente de la batería no puede pasar a la de la que es la parte de Bein por la oposición que está el diodo. En este caso me parece que es el diodo 2. Ok, lo Y podemos también denominar diodo 2, correcto. a la inversa también con el Bein que viene del adaptador. Sí, es correcto. Pero hay un detalle técnico ahí. ¿Quién me dice qué detalle técnico está ahí? Repito, hay varios que hace rato que ya no los oigo. Ajá, profe, yo. Uno, dos. Ok, dime, Elvis. Un doble diodo ¿cómo se llama? Es un doble diodo
de cátodo común. Ok, sí, lo que tú dices es correcto, pero hay un detallito técnico ahí. Arturo, Dime, El dime, emisor Osvaldo. resistivo, profe. es un diodo en configuración OR. Correcto, Osvaldo, efectivamente. Ese diodo está en configuración OR. ¿Qué quiere decir esto? Cumple la función lógica OR, que en español sería O. ¿Qué quiere decir esto? Suma, Aunque no es un... No, no aunque no suma. es una... bueno, si te vas a lógica pura, sí, es una suma. Pero en este caso no es a lo que quiero llegar. Porque no está sumando como tal, o sea, no es eso. No es ese punto, o sea, es correcto lo que tú dices en lógica, una compuerta lógica o realiza una suma, sí. Pero en este caso no es el concepto exacto al que quiero llegar. A ver, estamos en una configuración OR, o sea, una configuración O. ¿Por qué decimos que es un diodo OR? Porque nosotros, o más bien, el diseñador del circuito, lo que quiere es que el pin 28, que es este, el VCC de nuestro charger, siempre esté alimentado, ¿ok? En este caso, lo que vamos a tener son dos posibles fuentes de alimentación, que son ¿cuáles? La batería o el cargador. Ahí. Correcto, o la batería principal del equipo o el adaptador. Entonces, pueden suceder varias cosas o varias posibilidades, ¿sí? Puede ser que esté el adaptador y la batería, que esté el adaptador sin la batería, que esté la batería sin el adaptador o que ninguno de los dos esté presente. El diseñador del circuito lo que quiere es que ese punto, en la medida de lo posible, siempre esté energizado. Entonces, puso un diodo en configuración OR, o sea, o el adaptador o la batería, pero que en la medida de lo posible, el pin 28 del charger esté energizado. Se denomina diodo OR, ¿por qué? Porque o alimenta el BIN, o sea, el adaptador, o alimenta el BAT+, o sea, la batería. ¿Estamos de acuerdo? Pero nunca los dos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque en el momento que se presenta que esté el adaptador y la batería al mismo tiempo, de ninguna manera van a poder mezclarse esas dos tensiones o esas dos alimentaciones. ¿Por qué? Porque precisamente el que estén esos dos diodos en esa configuración específica imposibilita que se alimenten los de los dos al mismo tiempo, porque para que sucediera hipotéticamente que los dos alimentaran al mismo tiempo, tendrían que estar a la misma tensión las fuentes, lo cual en este caso, en condiciones de funcionamiento normales, no sucede. Una está en 20 voltios y la otra está, creo que este equipo usa dos celdas de batería en 7.8, más o menos 8 voltios. Entonces, no se pueden alimentar desde los dos puntos al mismo tiempo. Pregunta, ¿todos entienden por qué no se puede dar el tema de que las dos alimentaciones funcionen al mismo tiempo o requieren que yo lo explique a detalle? Sí, explíquela, profe. Si nos podría explicar a más detalle, profesor. Muy bien, excelente. Bien,
Cuando acá tenemos 20 voltios, en Bin vamos a tener ¿cuánto? Son los 20 volts. 20 voltios. Muy bien, 20 voltios. ¿Ok? En el ánodo de este diodo. ¿Ok? Y en la batería vamos a suponer que es de 7.8 voltios. ¿Ok? ¿Cuánto voltaje vamos a tener en el ánodo del diodo 2? 7.8 voltios. 7.8 voltios. Ok. Perfecto. ¿Cuál de estos dos voltajes es mayor? Bin. El que viene del adaptador. Ok. Eso quiere decir que este diodo queda polarizado en directa o en inversa. Directa. Directa. Si tomamos en cuenta que esto BAT54, si la memoria no me falla, es un diodo Schottky, ¿qué voltaje voy a tener, como decían, en el cátodo común de los diodos? Menos 600 19.8. milivoltios. Ok, o sea, ¿cuánto? 19,400. 19, ¿cuánto? 19.8. 19.8. Acuérdense que es un diodo Schottky, no es un diodo normal. Si fuera un diodo normal, sí, fueran 19.4. Sin embargo, como esto es un diodo Schottky, solo cae aproximadamente, dependiendo exactamente del diodo, 200 milivoltios. Entonces, si tengo 20 voltios, le resto la barrera de potencial del diodo, o sea, 200 milivoltios, y me quedan 19.8 voltios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? Ninguna. ¿Seguros? A mí no tengo ninguna, profesor. Ok, muy bien. Ahora, pregunta. Para el diodo 2, con estas características y estos voltajes, el diodo 2 queda polarizado en directa o en inversa. Inversa. En inversa. ¿Por qué están tan seguros que está polarizado en inversa? El voltaje Porque en el ánodo en mayor el al del cátodo cátodo. tendría 19.8. Que de hecho tiene 19.8 en el cátodo. En razón del diodo de Bin. Está más positivo. Puedo Dime. Puedo decir que el cátodo, en este caso, es más positivo que el ánodo. Por eso este diodo estaría en inversa. A ver, el término más positivo no existe. Son igual de positivos los dos. Lo que cambia es la magnitud del voltaje. Bien, en ese caso sí. ¿Sí? El voltaje del cátodo sería mayor que del ánodo. Ahora sí, estamos hablando en términos Ahí correctos. queda en inversa, sí. Ok, correcto. ¿Por qué podemos asegurar esto? Lauro, ibas a decir, puedes decir porque no alguien habló cuando ibas a hablar. Era justo lo que dijeron, que el voltaje en el cátodo era mayor que en el del ánodo. Correcto. Al tener un voltaje mayor
en el cátodo que en el ánodo, ¿sí? Nosotros tenemos ese diodo polarizado en inversa. Porque el voltaje y la corriente está viniendo de BIN, está polarizando en lo que hemos denominado como el diodo 1. Entonces pasa, tenemos 19.8 voltios y el voltaje de la batería queda bloqueado porque el diodo queda configurado de manera inversa, o sea, en polarización inversa, lo cual quiere decir que no hay flujo entre la batería y el pin 28 del charger. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda de por qué está en inversa, por qué está en directa, por qué pasa o por qué no pasa? O de mi parte no, profesor. ¿Ok? ¿Nadie tiene ninguna duda? Yo diría, profesor, que en el diodo número 1, el voltaje en el cátodo es menor que el voltaje en el ánodo. Entonces, en este caso, ese diodo queda indirecta. ¿Ok? Ok. Profesor, Dígame. yo lo veo de esta manera. Los 19.8 voltios que pasan por, o sea, los 20 voltios que pasaron por el diodo 1, que ya serían 19.8, con respecto al diodo 2, queda polarizado en inversa y por lo tanto no va a regresar por allí, o sea, queda bloqueado allí. Ok, muy bien. Perfecto. Ahora vamos a pensar en el caso de que el adaptador no está conectado. ¿Qué voltaje tendríamos en BIN? 0 voltios. 0 volts. 0 volts. ¿Y qué voltaje tendríamos en la batería? 7.8 voltios. 7.8. Esto generaría que el diodo 2 se polarice en directa o en inversa. En directa. En directa. ¿Y cuánto tendríamos en el cátodo común? 7.6 voltios. 7.6 voltios. Entonces, con esos 7.6 voltios estaríamos alimentando al charger. Y aquí es donde mucha gente dice, ah, caray, pero si a mí siempre me dijeron que el charger se alimenta con 19 y empieza a crashear el Windows, ¿ok? ¿Qué pasa? Por eso les digo que a mí no me gusta las capacitaciones de amaestrar changuitos. A mí me gustan las capacitaciones de hacerte pensar y hacerte razonar. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? El BQ24780 tiene un rango de trabajo en alimentación bastante amplio, porque si bien se utiliza mayormente en equipo de cómputo, pero en algunos casos se utiliza en otro tipo de equipos, ¿sí? Donde la alimentación puede llegar a ser 5 voltios, por ejemplo. Y déjame decirte que con 5 voltios este charger va a funcionar a las 1000 maravillas, ¿sí? Es más, ahí tengo una duda, vamos a verificarla para yo no darte datos incorrectos, porque si bien tiene un rango de trabajo amplio, déjame darte los datos completamente correctos de acuerdo a lo que dice el fabricante, no me creas a mí. ¿Sí? Aquí lo interesante es lo que dice el fabricante, no lo que yo te quiera decir. ¿Ok?
Y el fabricante dice, déjame que abra el PDF, ok, vamos a ver. El fabricante dice que este Charger puede trabajar desde 4.5 voltios hasta 24. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes alimentar el Charger desde 4.5 voltios en su pin 28 hasta un máximo de 24. ¿Y qué crees? El Charger va a trabajar igual con 4.5 voltios que con 24. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que con una batería de 7.8 de 7 voltios, tú puedes alimentar tu Charger a las 1000 maravillas. Repito, por eso a mí me gusta que sepas cómo funcionan las cosas y no solamente decirte es que el Charger lo debes de alimentar con 19 voltios. ¿Sí me explico? ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. De Entonces, acuerdo. en este momento estoy seguro que más de la mitad de los que están acá les acaba de cambiar la perspectiva del Charger. Te aseguro que la mayoría pensaba que únicamente se puede alimentar el Charger con alrededor de 19 voltios. ¿Estamos de acuerdo? Escucho. ¿A alguien le cambió la perspectiva o todos ya lo sabían? Yo tenía una idea, pero no estaba seguro, profesor. Ahorita pues ya tengo la idea clara. Ok. Ok. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda, señores? Ninguna por mi parte. Pregunta, profe. Dígame. El compañero, bueno, bueno, lo que dijo el compañero y lo que dijo usted, que el BEIN no pasa a ser monitoreado por ACFET ni RBFET. Y entonces, ¿tiene alguna resistencia en el camino o algo para, para no ir directamente hasta BCC del IC, Charger? Ok, me llama la atención tu pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué me preguntas sobre el monitoreo? O sea, no sobre monitoreo, sino me refiero que esa línea que viene de BEIN viene directamente hasta este MOSFET que está configurado en OR, perdón, hasta este diodo doble que está configurado en OR directamente, esa línea, ese BEIN viene directo. Sí, claro, es lo que acabo de poner ahí arriba. Hay un cable entre ese punto y el punto que dice BEIN y el otro punto que dice BEIN que tengo unido. Bueno, yo alguna vez, bueno, nunca le había visto esa parte que no pasaba por los MOSFET, esa línea, el BEIN. Siempre pensé que pasaban por los MOSFET. Correcto, ojo. Dependiendo de la topología del circuito Charger, puede o no pasar por los MOSFETs. Cada topología tiene una razón de ser, ¿ok? Ya, en este caso, esta placa y con este diagrama no pasa el BEIN por los MOSFET. Generalmente cuando los MOSFETs de entrada son canal N, no pasa por los MOSFETs la alimentación del Charger.
O sea, en esa topología, cuando son dos MOSFETs canal N, en la mayoría de los casos no pasa. Habrá casos especiales donde sí pase, pero son los menos. O sea, volvemos a lo mismo. Por eso es importante para mí saber interpretar un diagrama, tener la capacitación adecuada. ¿Por qué? Porque cuando tienes la capacitación adecuada y los conocimientos adecuados, no importa lo que se te presente, ves el diagrama y ya sabes cómo va la cosa. ¿Me explico? Dime, Elvis. Profesor, este caso de que se alimenten ya después en el caso donde tiene el ACFET es un diodo. Ahí sí ya se alimenta el ACIN pasa, o sea, ¿cómo se llama? El BIN pasa por ese diodo y después de allí empieza a alimentar el charger y esa cosa. Correcto. Sin embargo, eso pasa en MOSFETs de canal P. Lo que quisiste decir es cuando el diodo del MOSFET queda polarizado en directa. Entonces, digamos que si fuera homólogo los nombres, el charger se alimentaría generalmente en P2, generalmente, más no es una regla. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Ok? Entonces, vuelvo a lo mismo. Y hago mucho hincapié en esto porque si te das cuenta, conforme te va cambiando la perspectiva, es cuando te vas dando cuenta que cuando logras interpretar bien las cosas de manera adecuada, es cuando se va, como digo yo, abriendo el mar. ¿Por qué? Porque empiezas a pensar tú y empiezas a tener la información precisa de lo que necesitas en el momento. De nada te sirve que yo solamente te diga, aquí deben haber 20 voltios, por lo tanto, y acá en la resistencia de sensado deben haber 20 voltios. Ah, y en el BIN deben haber 20 voltios. Y que yo no te explique todo lo que te acabo de explicar. ¿Por qué? Porque puede llegarse a presentar el caso, por ejemplo, de que por alguna circunstancia, que claro, nosotros no revisamos el equipo con la batería puesta, pero vamos a suponer que este diodo por alguna razón se abrió, ya sea que se dañó o ya sea que se rompió la pista. Y entonces de pronto tú llegas con tu multímetro y dices, ah, no, pues aquí deben haber 19.8, porque yo tengo conectado el cargador. Y de pronto dices, ah, chinga, ¿por qué aquí hay 7.8 voltios? A estas alturas, si tú encontraras 7.6 voltios en el pin BCC, ¿ya tendrías una idea de por qué? Perdón, profesor. Sí, ya, profesor. Quería hacer una pregunta. Dime, Reinaldo. Todo este material debe estar dispuesto mañana, porque aquí la noche ha crecido ya bastante. Entonces, estoy en un lugar que no es muy cómodo estar a esta hora. Bueno, ok. Entonces, entonces mañana podría, porque mañana es cuando yo voy a coger la libreta y el lápiz para anotar todo detalle. Todo depende de ti, pero sí, mañana debe estar disponible. Entonces, si lees el grupo. Sí, ok. Mañana. Perfecto. Sí. Ok. Excelente. Entonces, repito mi pregunta. Si tú llegaras a medir que ahí tienes 7.6 voltios
a estas alturas, con lo que te acabo de explicar, ya tendrías o ya sabrías por qué tiene 7.6 voltios. Sí, profesor. ¿Por qué tendría 7.6 voltios ahí? Porque la que está alimentando la batería, Pluto. Excelente, porque lo que está alimentando es la batería, no el adaptador. Entonces, a este momento, de nada sirve que yo como changuito te intente amaestrar si lo que yo necesito no es amaestrarte, es enseñarte a pensar como un verdadero técnico. ¿Por qué? Porque en este momento tú ya sabes que si hay un diodo OR, entonces, si por alguna razón yo debo tener 19.8 voltios en el pin 28 porque ya estudié mi circuito, ya me di cuenta de que viene, entra por el BIN, pasa por un diodo y a su vez, en este caso hay una resistencia, ¿sí? Pero si yo veo que el voltaje que tengo en el pin 28 es más o menos el voltaje de la batería, entonces puedo hacer con 2 o 3 mediciones el diagnóstico correcto para decir, lo que está pasando es que el diodo está abierto. ¿Me explico? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Pero si tú te das cuenta, en el momento que tú sabes cómo funcionan las cosas, el detalle de todo lo que te estoy diciendo, para mucha gente perdió 2 horas de su vida para llegar a un pinche diodo. ¿Ok? Ese es un pensamiento mediocre. ¿Ok? Para mucha gente invirtió 2 horas de su vida que el día de mañana le va a hacer ahorrar muchísimas horas. ¿Por qué? Porque en lo que el técnico que le enseñaron como changuito utiliza 2 horas para llegar a darse cuenta que es el diodo, tú con 3 mediciones te das cuenta de por dónde viene el asunto, detectas el componente, usas la lógica, aplicas tus conocimientos de electrónica y ¿qué crees? Te ahorraste 1 o 2 horas de perder el tiempo. ¿Por qué? Porque invertiste estas 2 horas para mucha gente aburridas en entender la topología de este circuito y con esto te acaba de dar las herramientas para entender que si tengo esta falla, puede ser por esto. ¿Me explico? Sí, profesor. Sí, profe. Ahora la pregunta es, ¿ha cambiado un poco tu perspectiva que tenías de la odiosa teoría con el tema de que todos quieren práctica? Ahora, después de 1 hora y media de clase, ¿ha cambiado tu perspectiva o aún no? ¿O cómo vas? Sí, bueno, profesor, yo en mi caso tengo claro que es indispensable la teoría. Ok. Bien, bien. ¿Alguien? ¿Nadie? Ok. ¿Preguntas, señores? ¿Te escucho? Preguntas, dudas. Dime, David. Casi todos los chargers funcionan así, ¿verdad?
Porque cuando veo diagramas siempre veo eso. ¿Hay alguna modificación o se puede encontrar con algo diferente? A ver, Pregunto. aquí es muy importante algo. Nunca trates de memorizar cosas, ¿ok? Aprende a interpretar, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando tú memorizas, solo vas a entender lo que memorizaste, ¿ok? Cuando tú interpretas algo, lo que te pongan, lo vas a resolver. ¿Por qué? Porque tienes la habilidad de entender y razonar lo que está pasando, ¿sí? Entonces, los chargers pueden tener muchas configuraciones diferentes. No existe una sola. Claro, hay, no sé, a lo mejor 10 configuraciones diferentes, ¿ok? Pero tú tienes que saber interpretar cada una de esas 10 configuraciones diferentes. O sea, no existe una herramienta mágica que con que aprendas esto, ya todos los equipos del mundo los vas a ver porque todos son iguales. No, desgraciadamente no sucede eso. Al final de cuentas, la recomendación aquí es no memorices, aprende a interpretar. ¿Me explico? ¿Se entiende? Sí, profe, sí se entiende. Ok. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Parte ninguna, profesor. Ok. Perfecto. Bien. Vamos a ver. Ok. Bueno. Ya sé que están un poquito cansados y como dijera el colega, ya está un poquito tarde. Pues bueno. Si no hay dudas, si no hay preguntas y no hay comentarios, así es como terminamos la clase número 1 de la capacitación de especialización de circuito Charger. Nos vemos en la siguiente clase.